Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. Hola, has llegado a En la punta de la lengua. Un poco de lo que está en boca de todos. Entrevistas, cultura, comentarios, opinión, en total libertad. Con Cristina Michaus e invitados. Mis queridos amigos, amigas, amigues del programa En la Punta de la Lengua, me da muchísimo gusto saludarles en otra emisión más de su programa En la Punta de la Lengua. Déjenme decirles que el día de ayer, 2 de diciembre, se conmemoró nada menos y nada más que el Día Internacional en contra de la esclavitud. Y ustedes podrían pensar, bueno, Cristina, en México se abolió la esclavitud cuando triunfó la independencia, o se abolió la esclavitud en Francia en 1789 con la toma de la Bastilla, cuando se aprobó la Carta Internacional y Mundial de los Derechos del Hombre, y ojalá que se hubiera puesto también de la mujer. Pero ¿qué creen? Malas noticias. Definitivamente existe una terrible esclavitud moderna que, como nos dice un estudio de la agencia EFE que se publicó en su versión madrileña, 40 millones de personas en el siglo XXI siguen aún presas de dramáticas circunstancias en este terrible hecho que es que una persona esclavice a otra y le prive de su libertad para tratar de exprimirle hasta la última gota de sangre y sudor para beneficio de ese esclavista. Esos 40 millones de personas en pleno siglo XXI nos da una dramática idea de lo que está sucediendo en todo el mundo. Hay un dato pavoroso que procede de las conclusiones de un informe que se llama el Walk Free Foundation, el Camino Libre o Caminar Libremente. Es un organismo que colabora con la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas. Miren, en 1791 se produjo una revuelta de esclavos en la entonces colonia francesa de Santo Domingo. Este es el antecedente. Santo Domingo, hoy Haití. Una revuelta que fue considerada como el primer levantamiento contra el poderoso sistema esclavista. Estamos hablando del 23 de agosto de 1791 para ser exactos. 200 años después de aquel momento, este cruel sistema de opresión persiste todavía hasta nuestros días, como lo evidencia el Índice Global de Esclavitud, elaborado básicamente por la Organización Internacional del Trabajo. Según el informe de estos organismos, publicados en julio de 2018, unos 40.3 millones de personas en el mundo son víctimas de la llamada esclavitud moderna. Este término incluye situaciones en las que una persona, fíjense bien, mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño, se le priva de su libertad para controlar su cuerpo, elegir o rechazar un empleo o dejar de trabajar. Miren, hace bien poquitos días vimos en redes sociales el caso de una señora que trabajaba en una casa, trabajo doméstico que se le llama, una trabajadora del hogar. Desgraciadamente, esta mujer había estado por 60 años sirviendo a una familia. Ya al final, ya en los últimos años, ya ni siquiera le pagaban. Esa famosa frasecita de que tú ya eres como de la familia y en base a eso no se le daba un centavo, se le hacía trabajar por comida en horarios completamente anárquicos, es decir, si a las 12 de la noche se le podía antojar al señor, al patrón o a la patrona un sandwichito, pues órale, a hacer el sandwichito y a llevárselo a la cama a esa persona. O si un niñito tenía un problema en el estómago, pues si había vuelto el estómago, pues había que limpiar a esa hora. Infinidad de malos tratos había recibido esta gentil dama, que por cierto fue rescatada por la Organización de Mujeres Trabajadoras del Hogar
y nos dio muchísimo gusto que esto sucediera porque la señora pues ya, o sea, los muchos o pocos años que tengan o le queden por vivir, pues por lo menos que los viva en libertad. La propia Organización Internacional del Trabajo considera dos formas actuales de sometimiento: el trabajo forzoso y los matrimonios forzados. ¿Cómo la ven? No es nada más un uso y una costumbre, como dijeron por ahí, que se le puede achacar o satanizar a los pueblos originarios de nuestro país. Esos matrimonios forzados se dan en muchísimas partes del mundo y tienen como esencia el esclavizar a una mujer a trabajos domésticos y a veces trabajos sexuales. Casi 25 millones de seres humanos son víctimas de este trabajo impuesto por personas o entidades públicas y privadas. Entre ellas, en torno a 5 millones sufren explotación sexual y más de 15 millones se ven obligadas, casi todas son mujeres, a casarse contra su voluntad. De Ghana a Estados Unidos, dice aquí, los 10 países que encabezan la esclavitud moderna son Corea del Norte, Eritrea, Burundi, la República Centroafricana, Afganistán, Mauritania, Sudán del Sur, Pakistán, Camboya e Irán, aunque ningún rincón del mundo está exento de situaciones de explotación. Pues claro que no, y lo sabemos. Mujeres chiapanecas, oaxaqueñas que son traídas de sus comunidades en el corazón de la selva lacandona y viene y se les rifa, como usted lo está escuchando, en la central de abastos en la Ciudad de México. Y ya a partir de que pasan a una mano, a otra, pues ya ellas van perdiendo completamente su sentido de la dignidad, del amor propio. De por sí no tienen una verdadera formación ética o moral que les haga sentirse sabias, fuertes, empoderadas. Consideran y llegan a estados en los que piensan que son una verdadera basura, un desecho humano y que todo maltrato, toda tortura se la merecen, y eso es terrible. En Brasil, por ejemplo, hay un caso denunciado de 2 hermanos, Elías y Nerisvan Vieira da Silva, que estuvieron encerrados en una granja y en contacto permanente con productos tóxicos. Elías y Nerisvan fueron amenazados con no recibir paga alguna por su trabajo si intentaban escaparse, según relata la organización estadounidense Free the Slaves, libera a los esclavos, que colaboró con otras organizaciones locales para devolverles la libertad, con lo que hoy han vuelto a trabajar como campesinos en otro extremo del país. El caso de estos hermanos tiene mucho que ver con los niños pescadores del lago Volta, allá en África, en Ghana, los fabricantes de ladrillos de Pajasaur en India, o las 403,000 personas que sufren esclavitud. ¿Dónde creen? 403,000 en Estados Unidos, el país más desarrollado del mundo, según datos mencionados por la Organización Internacional del Trabajo. La vulnerabilidad económica es la principal causa de la esclavitud moderna, pues cómo no, hemos hablado en este programa hasta la saciedad de que la violencia económica, el tener a las mujeres dependientes del sueldo del marido, del esposo, del compañero, del concubino o a veces hasta de los hijos, las hace víctimas de esta sobreexplotación. Uno de sus expertos de la Organización Internacional del Trabajo, el brasileño Luis Machado, explica que si los salarios no pueden cubrir las necesidades de los trabajadores y sus familias, buscarán otras formas para complementar sus ingresos e intentar vivir decentemente. Una familia pobre acepta cualquier tipo de trabajo para sobrevivir. Cualquier prebenda, cualquier cosa que se les regale, una torta, un refresco, un libro, lo que sea, con tal de chantajearlos. Y por supuesto, si están en esa situación de pobreza, van a aceptar cualquier tipo de cosa que les pidan los gobiernos. En concreto, las mujeres y las niñas representan el 99% de quienes sufren trabajo forzoso en la industria del comercio sexual,
y llegan hasta el 84% las que son obligadas a casarse. No es un problema menor, no es un problema que, lo vamos a dejar a ver para cuándo. Es un problema real que tendríamos y tendría que estar el Estado mexicano tomando cartas en el asunto ya. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Encuéntranos en internet como radioactivatx.org. También hay otro sistema de explotación, seres humanos en venta. Como usted lo vio en la tele, como usted lo vio en las películas, los esclavos en este mundo, en esta época, cohetecitos a la luna, a Marte, ya estamos pensando vivir allá. Bueno, pues aquí en la Tierra siguen los seres humanos en venta. Este sistema moderno de explotación no solo afecta al tráfico de seres humanos, en la medida en que las víctimas pueden ser sometidas en el ámbito doméstico y en el propio lugar de nacimiento. O sea, ni siquiera es necesario que los trafiquen a otro país. La trata con fines de explotación sexual es un tipo concreto. Ya sabemos, por ejemplo, estos padrotes, este pueblo de padrotes que existe en Tlaxcala. Y no supone necesariamente cruce ilegal de fronteras, como el caso de las chicas que traen de los países bálticos, de Ucrania, de Letonia, de Lituania, que son unas grandotas, güerotas impresionantes y vienen y las super rematan, por así decirlo, las venden al mejor postor en los table dance de toda Latinoamérica, Estados Unidos, sur de Canadá, en fin. Una joven, Joy Amen Omoruyi, la captaron en su natal Nigeria cuando confió en quienes supuestamente le ayudarían a llegar a Europa. Joy pasó por Libia e Italia hasta que la instalaron finalmente en Austria, donde sus tratantes le informaron de que había contraído una deuda de 20,000 euros y fue obligada a prostituirse durante varios meses en las calles de Viena para poder saldar esa deuda de 20,000 euros hasta que consiguió escapar, porque por supuesto esa deuda se va haciendo más grande y no las dejan irse. 9 años después, la joven logró vivir en Pamplona, en España, y trabaja, por supuesto, en una organización civil que se llama Acción contra la Trata. Allí es auxiliar de mediación para luchar en contra de esta explotación sexual. Y su intención es sensibilizar sobre lo que ocurre a miles de mujeres y niñas que salen de países como Nigeria en busca de una vida mejor. Europa, dice esta joven Joy, no es lo que la gente en mi país cree. Tampoco es consciente de las dificultades y los peligros que hay en el camino, como por ejemplo caer en redes de trata. Luego usted creerá que nada más en Chiapas y en Oaxaca. Pues no, también hay matrimonios forzados en España. Se sabe poco sobre esta práctica de obligar a casarse a las mujeres, una costumbre habitual en ciertas comunidades de África, Oriente Medio, Asia y América Latina. Pero según los cálculos de la UNICEF, se estima que aproximadamente 650 millones de niñas y mujeres en todo el mundo se han casado antes de cumplir los 18 años de edad. En un contexto de globalización, multiculturalidad, migraciones, los matrimonios forzados han comenzado a aparecer en Europa. Allí, en Europa, la Federación de Mujeres Progresistas de España elaboró en 2018, 19 y 20 el informe No Acepto, una investigación que pretende sacar a la luz los matrimonios forzados en España. La abogada Beatriz Lázaro, española y asesora de la Federación de Mujeres Progresistas de España, dice que hay una violencia de género terrible que es completamente permitida por las autoridades en España. Ella asegura que todos los estados que están en contra de la esclavitud moderna viven en una doble moral, pues no reconocen que existe en su propio territorio. Ese es el mayor desafío de la lucha en contra de la esclavitud moderna, el reconocimiento y la actuación de los gobiernos en contra de esta terrible pandemia de esclavitud. Solamente en España, 105,000 personas son víctimas de esta esclavitud. Desde enero de 2019, la Guardia Civil inspeccionó hasta 952 locales donde pudo encontrarse explotación laboral y también liberó a 68 víctimas
y detuvo a 38 delincuentes que se encargaban de traficar con estas personas. Asimismo, se lanzó la campaña #Trabajo Forzoso, que se dirige directamente a posibles víctimas de trata de seres humanos en España. El 90% de las personas que sufren esta explotación sexual en España son mujeres y niñas. Son también datos que pueden corresponder a lo que pasa en América Latina. 90% de mujeres y niñas son explotadas y la explotación laboral afecta al 80% de hombres frente a un 20% de mujeres. Más allá de denunciar estos delitos y presionar a las autoridades para que se endurezca la legislación, los expertos consideran que la sociedad civil puede actuar en el día a día contra la esclavitud en el siglo XXI. Lo más sencillo, dicen, es intentar conocer de dónde vienen los productos que consumimos. Esto es muy importante, amigos. Ya lo hemos dicho aquí en repetidas ocasiones. Cuando usted compra unos tenis de marca, cuando compra, ahora que vienen los regalitos de Navidad, desgraciadamente casi todos los productos que son de ropa, de esa que se le dice de marca, pero que en realidad son de submarca, casi todos están fabricados o en Tailandia, o en Vietnam, o en China, por manos esclavas de niños y niñas pequeños. Esto es algo que está comprobado y es terrible. Si no hay demanda, tampoco hay oferta. Esa es la realidad. Los bienes de consumo, de acuerdo a este estudio, que son los que más riesgo tienen de haber sido producidos en situaciones de esclavitud, fíjense bien, son las computadoras, los teléfonos celulares, la ropa, el pescado, el cacao y la caña de azúcar. No todo el mundo tendrá la oportunidad de ayudar a personas como Joy, pero cada ciudadano, cada uno de nosotros podemos conocer, denunciar y luchar en la medida de nuestras posibilidades. La invitación, como siempre, amigos y amigas de En la Punta de la Lengua, es a hacer conciencia, a tener conciencia y tratar de denunciar. Hay organizaciones que ya en México y también organismos del Estado mexicano que se dedican a prevenir la trata de personas. Es muy importante que intentemos que en estas Navidades sepamos qué le ponemos en las manos, qué juguetes le ponemos, le regalamos a nuestros niños, porque muchos de esos juguetes, desgraciadamente, llevan las lágrimas, el sudor y la tristeza de muchos niños pequeños que han trabajado para fabricarlos. ¿Esa es la vibración que queremos entregarle a nuestros niños? Yo les invito de verdad a que chequemos nuestros hábitos, nuestras costumbres y tratemos de denunciar. En México tenemos una fiscalía especializada en delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas. Esto se llama FEVIMTRA. Es o está dependiendo de la Fiscalía General de la República, de la FGR. ¿Cómo denunciar? Se cuenta con distintas vías. Se puede llamar al 911 o al 088 de la Guardia Nacional. También al Ministerio Público o al siguiente correo electrónico. Fíjense bien, por favor. fevimtrafgr@gov.mx. Lo repito. FEVIMTRAFGR@gov.mx o también al 911 o al 088 que es de la Guardia Nacional, también en el Ministerio Público. Todos estos lugares son susceptibles de recibir nuestras quejas, nuestras sospechas, nuestras denuncias. No nos callemos. Si usted cree o piensa que en la casa de junto, en la de enfrente, en la de al lado, o se enteró que se trata y se maltrata a niñas, niños, adolescentes, mujeres o personas de la tercera edad, como he contado ese caso, ayude a esas personas, no se quede callado. Es muy importante que se les apoye. Así que les invito a que hagamos estas denuncias y estemos muy atentos en contra de la esclavitud, de la trata de personas. Y por supuesto con nuestra amiga Marcelina Bautista,
en el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Asociación Civil, al teléfono 55 10 66 27 03, sobre todo para denunciar estos abusos en el trabajo del hogar. Es muy importante que apoyemos a las personas que están en esa situación, a las que se les ha mancillado, se les ha usurpado el derecho a la libertad en esta forma tan espantosa que es la esclavitud. Les repito, Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Asociación Civil. Pueden decir que lo escucharon en La Punta de la Lengua con Cristina Michaus. Allí Marcelina Bautista nos conoce muy bien, la hemos tenido aquí como invitada especial, y el teléfono 55 10 66 27 03. Y de pasadita, si se quieren afiliar, pues también se puede afiliar a este Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, Asociación Civil, y al sindicato que ellas tienen. Vamos haciendo conciencia, este es un pequeño granito de arena en esta conmemoración del Día Internacional contra la Esclavitud y la Trata de Personas. Síguenos en Facebook como Radioactiva TX 89.9 FM. Estás escuchando En la Punta de la Lengua con Cristina Michaus e invitados. Encuéntranos en internet como radioactivatx.org. Pues bien, amigos, esto ha sido todo por mi parte en esta emisión de viernes a las 9 de la noche con retransmisión mañana sábado a las 9 de la mañana por frecuencias de Radioactiva TX, la radio alternativa, y también nos pueden encontrar en la página de Radioactiva TX y en las redes sociales de la emisora, como lo hemos estado anunciando a lo largo del programa. Y también pueden hacerlo en el canal de YouTube, en La Punta de la Lengua Michaus 2, donde están todos los programas, los que duran 50 y tantos minutos, que fueron los primeros, y estos que duran 25 minutos tipo podcast. Les agradezco muchísimo el favor de su atención. Les pido y les ruego de la manera más atenta, viene esta variante nueva del COVID. Por favor, cuídense muchísimo, no bajemos la guardia. Estaremos recordando esto porque ya vienen las posadas y los mexicanos ya sabemos que creemos que podemos agarrar a palos al COVID como si fuera piñata, y no es por ahí, ¿eh? Puede ser que el COVID nos agarre primero a palos a nosotros, así que por favor tratemos de fortalecer nuestras vías respiratorias, no está de más. De verdad, el ponchecito de frutas es una excelente costumbre para estos días de frío que se empiezan a sentir en toda la República Mexicana. Ya van a empezar los frentes fríos muy, muy, muy crueles, así que tratemos de tomar bebidas calientes, de no salir demasiado tarde y sobre todo no salir sin taparnos el pechito maluco. Para eso también sirve el tapabocas, para protegernos del frío, del aire frío. Nos va a proteger de ese golpe del aire frío en nuestras vías respiratorias. Así que les recomiendo muchísimo que lo sigan utilizando, que se cubran las manitas, que traten de tener a la mano estos medicamentos con mentol, que son realmente muy tradicionales, pero muy buenos. Vaporizaciones, no necesitas una cosa así súper sofisticada para hacer una vaporización en tu casa. Con poner una tacita de peltre, una ollita, lo que tengas, con agua bien calientita, allí echarle una cucharada de estos medicamentos que son ungüentos con mentol, y de verdad van a poder tener una excelente vaporización en su habitación o en el cuarto de los niños o en el cuarto de alguna persona que ya es de la tercera edad. No está de más todas las precauciones que podamos tomar. Les agradezco muchísimo de verdad el favor de su atención y nos contemplamos, nos escuchamos y nos abrazamos en otra emisión más de En la Punta de la Lengua. Guión, producción y locución, Cristina Michaus.
Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa.